nominado a la ponencia, pues economía circular y gestión. De hecho, cuando lo hablábamos con Gerardo, yo le decía, mira, no le pongamos RAE porque la gente, no, los estudiantes no van a saber mucho sobre algunos, probablemente no van a saber, entonces busquemos que diga economía circular y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre paréntesis RAE, para un poco tener, conocer un poco más sobre en qué va a consistir. Ahora, bueno, economía circular, pues aquí aparece la definición, ¿verdad? Se aleja del modelo económico tradicional o lineal. Digamos, a los que han sido alumnos míos y que hemos visto, algunos los he tenido en gestión ambiental y luego pues en ecoeficiencia. Antes se llamaba tecnologías limpias, pero la mayoría, pues, por el tema de ecoeficiencia en procesos industriales, está relacionado con eso, porque obviamente, como les planteaba en algún momento, es todo modelo económico se basa en la gestión de los recursos, perdón, se basa en la utilización de los recursos naturales, que estos pueden ser renovables y no renovables, ¿verdad? Y que esa utilización de recursos pues, puede generar importantes impactos ambientales significativos y que si no se consideran, pues en realidad la empresa o la actividad, producto o servicio que se esté desarrollando, pues van a causar pérdidas para la empresa, ¿verdad? Entonces, el modelo tradicional o económico lineal, pues se habla específicamente del extraer, producir y desechar, es decir, llevo una economía lineal basada, un modelo económico basado en ese concepto lineal, donde yo extraigo en la medida de lo posible. Por ejemplo, podemos estar hablando de extraer agua, luego producir una bebida envasada o carbonatada, donde el recurso principal, agua, pues, o más bien el recurso y o materia prima, pues, en este caso para esto es agua, y luego como producto de las actividades para obtener ese bien o servicio, pues generamos una cantidad de aguas residuales, ¿verdad? Que esas pues se desechan, en teoría cumpliendo pues un marco regulatorio definido y que obviamente pues se debe de cumplir, ¿verdad? Esto pues hacia un modelo que es regenerativo, restaurativo por diseño. El objetivo es retener retener el mayor valor posible de los recursos, productos, partes y materiales para crear un sistema que permita alargar la vida útil de los mismos mediante la introducción de los conceptos de reutilización óptima, dice renovación, refabricación y reciclaje. Entonces, pues, según la metodología que ahí se plantea. Ahora, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Hablamos sobre la posibilidad de extraer recursos naturales, en algunos en más medida que en otros, utilizarlos obviamente para poder transformar, realizar un proceso de transformación. Luego, pues, entramos a la etapa de desechar, ¿vea? Y esa eliminación de residuos, y ahí estamos viendo el concepto de economía lineal enfocada, pues, a la gestión de los residuos, que, pues, si no nos enfocamos en que esa gestión vaya dirigida a la minimización de esos residuos, pues, en realidad no estamos siendo eficientes en la organización, pues, y eso nos va a generar importantes pérdidas, ¿verdad? Pues los efectos, que son los efectos en sí del modelo económico o de economía lineal, ¿verdad? Pérdidas económicas, residuos estructurales, ¿verdad? Riesgo en los precios y suministro y obviamente pues el deterioro de los sistemas naturales, ¿verdad? Todos esos son los efectos del modelo económico tradicional y mejor conocido como economía lineal, ¿verdad? Ahora, pues sí, la economía circular, y no me van a dejar mentir, para los que hemos visto o trabajemos en el tema de coeficiencia, pues se basa específicamente eh, pues obviamente, digamos, la extracción en sí de la materia prima, producción, consumir y usar, pero antes de desechar, buscar la posibilidad de reciclar, reutilizar, ¿verdad? Ahora, yo le agregaría que en cada una de esas etapas, por ejemplo, en la producción, se busque el nivel 1 de coeficiencia basado en la prevención de la contaminación mediante el manejo óptimo o la gestión adecuada de los recursos
y que eso pues me va a permitir obviamente mediante cambios tecnológicos, mediante la aplicación de diferentes principios de la ecoeficiencia, pues lograr beneficios económicos y ambientales para la organización. Vea, consumir y usar, pues obviamente, porque ya estamos involucrando todo el ciclo de vida, no solo en el proceso de transformación, sino que ya también incluimos de repente el transporte hacia puntos de venta, hacia el consumidor, inclusive del consumidor, ¿qué sucede con eso? En el proceso de desecho. Y que en ese proceso de desecho, que un poco ahí lo voy a vincular con la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es lo que se está trabajando en el país, tengamos la oportunidad de que parte de esos desechos, de RAE, pues podamos recuperar o aprovechar algunos de estos componentes para incorporarlos nuevamente al proceso, a un proceso de, digamos, de reuso de ciertos materiales y que obviamente van a existir otros materiales que en este caso aquí ya no son desechos comunes, sino que ya serían desechos especiales o peligrosos, pues buscar darles un tratamiento y disposición adecuada dentro de lo que cabe o de las características que nosotros conocemos en función digamos, de lo que el país está desarrollando. Bueno, ahí podemos ver un poco el comparativo entre una economía lineal y circular, ¿verdad? Muy dependiente en este caso de recursos finitos, es decir, siempre he insistido que una empresa puede hablar de desarrollo, puede hablar de crecimiento económico, estar constantemente reportando utilidades año con año, crecimientos importantes con respecto al año anterior, pero si no cuida su entorno, sus recursos, su cuenca, eh, eh, su ambiente, pues va a entrar en problemas y de un año a otro la empresa puede quebrar. Entonces, porque no está incluyendo, digamos que incluyendo todo su entorno específico y enfocada específicamente a la gestión de los recursos que esta demanda, ¿verdad? Expuesto pues a la volatilidad de los recursos, ¿verdad? Ganancias limitadas en productividad inicialmente, ¿verdad? Gran pérdida de valor a través de los desechos. Muchas veces pues esos costos ambientales, son considerados dentro de un balance general o estados de resultados, pero son considerados como costos administrativos o costos, no, de venta quizás no, ¿verdad? Pero no la magnitud, es decir, de repente, ¿cuánto puede estar gastando una empresa? Yo conozco empresas que, por ejemplo, son en la disposición de lodos, están gastando casi $90,000 al año, solo en disposición de lodos, es decir, de llevar los lodos de la planta de tratamiento hacia un relleno sanitario de Mides o no sé, o coprocesamiento, Geocycle, por ejemplo, que son las opciones que tenemos acá para este tipo de desechos. Y bueno, sí podés saber un poco o sea, sabes cuáles son tus costos, pero en realidad no sabes la causa, el por qué son tan elevados y si existe la posibilidad de que estos puedan reducirse mediante un análisis un poco más específico, concreto de la situación o problema que se haya identificado. En la parte, pues, de economía circular, pues, habla de un crecimiento económico sostenido, porque estamos hablando de que cuando hay un desarrollo y ese crecimiento económico debe de llevar a la par un pilar ambiental y un pilar social importante, grandes ahorros netos en costes de materia prima, o sea, buscamos la gestión adecuada de recursos, esta gestión va a generar importantes reducciones de costos, potencial creación de empleo, pues definitivamente, e innovación. ¿Verdad? Esa innovación puede ser aplicada, por ejemplo, al tema de desechos, donde encontrés una posibilidad de que el desecho que estás generando pueda reducir sus costos de disposición mediante una tecnología que te permita generar menos lodos, por ejemplo. O sea, y ahí ya estás en un tema de innovación que es importante también. Y así, ¿verdad? La economía circular, pues obviamente ya no es un modelo de economía lineal, sino que buscamos pues, a través de la producción, el consumo responsable, ¿verdad? Utilizar materias primas que sean más
o menos tóxicas, biodegradables, que el ambiente tenga la posibilidad de aceptarlas nuevamente por un proceso de descomposición y que formen parte de cualquier ciclo biogeoquímico relacionado, ¿verdad? En el consumo responsable, pues es obviamente ya enfocada, por ejemplo, al usuario final, de repente sensibilización, consumo y producción responsable, enfocada a comprar muchas cosas pues, para evitar la generación de desechos. Yo siempre he insistido que, por ejemplo, en nuestras viviendas tener una generación de desechos, más del 60% de la basura que generamos es orgánica, es decir, que el ambiente la puede aceptar nuevamente y el resto pues son inorgánicos y algunos de ellos se pueden reincorporar a otra cadena de valor ahí a través del reciclado y que obviamente reciclaje, reuso o reutilización, ¿verdad? Pues nos permite reducir esas tasas de emisiones de CO2 porque no es lo mismo que tengas que generar nuevamente plástico que es derivado de petróleo a que utilices una parte de ese plástico reciclado. Bueno, y con eso pues lograr una mayor optimización pues de la gestión de los recursos para obtener los beneficios que les mencionaba, ¿verdad? Ahora, bueno, economía circular y la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues se basa en promover, digamos, en los consumidores y en general en todo el ciclo de vida, ¿verdad? Prácticas de consumo responsable en la parte de aparatos eléctricos y electrónicos con el propósito de extender la vida útil de los aparatos mediante la reutilización, preparación y reacondicionamiento. Digamos que, ¿quién no ha pensado, por ejemplo, en que tiene un plasma o un LCD o un pantalla plana y que de repente, pues, sí, me dejó de fallar esto? Y entonces la mentalidad es, veamos si lo arreglamos. Y te dicen, no, pues que alguien venga y te diga, no, pues sale más caro arreglarlo o acá sale casi igual arreglarlo y mejor comprar uno nuevo. Esa es la mentalidad programada que tenemos como seres humanos a que tenemos que comprar algo porque ya lo otro ya no sirve y que la opción no es repararlo o reacondicionarlo, ¿verdad? Eh, Lamentablemente el concepto se le conoce como obsolescencia programada, donde estamos programados efectivamente por propaganda de mercadeo, por el sistema capitalista de consumo, eh, pues obviamente decir que eso es más barato o sale igual repararlo que comprar otro. Y puede ser que sea muy cierto en algunos aspectos, es decir, tampoco es que va a ser igual, ¿verdad? Es decir, pero esa es la respuesta que tenemos ante esa circunstancia. Entonces, por eso se habla de la gestión adecuada y que una de las, ver si se puede reparar y si se puede hacerlo, ¿por qué comprar otro? Pensando en que ahorita un poco vamos a ver en efectivamente los impactos a la salud y medio ambiente que estos pueden llegar a tener, ¿verdad? Están diseñados los aparatos de repente para, para tener un tiempo de vida útil, después empezar a fallar y como sabes que la mentalidad es que después de 18, 24 meses te están fallando, pues pensar ya en sustituirlo en otro. Y por qué no seguir con lo mismo siempre y cuando pues sea posible y que no te, digamos, pensando en una computadora. Por ejemplo, tengo la computadora que tengo ahorita, ya tengo más de 3 años, casi 4 años de tenerla y bueno, la opción me dijeron en algún momento, pues pongámosle una memoria RAM un poco más y hice ese cambio. Me costó como 50 o 60 dólares parece. Y bueno, ya tengo computadora, pues pensaría yo, con una memoria ya expandida de 4 a 8 gigas, pues ya pienso pues que ya estoy solucionando mis problemas actualmente con eso, ¿verdad? Y entonces ahí un poco la importancia de la conciencia que podamos tener, porque se van a dar cuenta ahorita que estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usualmente no hayamos que hacer con ellos
y lo más común es tenerlos guardados y algunos pues los regalan, otros pues los echan a la basura y entonces pues ahí nos vamos a dar cuenta un poco al conocer la composición de los mismos de que se vuelve un tema bien delicado el tener pues estos residuos y sin darles una correcta o adecuada disposición. Bueno, ahí hay una definición, ¿verdad? De los residuos de aparatos eléctricos, productos diferentes que se desechan cuando dejan de usarse, grandes electrodomésticos, lavadoras, estufas o cocinas, son los que más se recogen, representan pues más de la mitad de todos los RAE recogidos, equipos informáticos, telecomunicación, pues PC, laptops, impresoras, equipos de consumo, paneles fotovoltaicos, pues también, pero obviamente no solo el panel, sino también toda la estructura eléctrica, el inversor, todo el cableado que se utilice, parte de eso se puede reutilizar, videocámaras, lámparas fluorescentes, ¿verdad? Pequeños electrodomésticos, ¿verdad? Y el resto. En términos generales pues hay resto de categorías, herramientas eléctricas, dispositivos médicos representan aproximadamente solo el 7.2 de los RAE recogidos. Este dato es de la Unión Europea, perdón, de Latinoamérica, ¿verdad? Que es bien bajo, ¿verdad? De hecho, nosotros ahorita en El Salvador, como parte del proyecto que estamos desarrollando, precisamente estamos tratando de estimar ese porcentaje de recogida, ¿verdad? Porcentaje de recogida es el total de libras de RAE generadas entre el total de libras, perdón, el total de libras de RAE recolectados por un gestor autorizado entre el total de libras de RAE generadas en el país. ¿Verdad? Ese es un trabajo arduo que estamos haciendo en este momento porque no se tiene información sobre eso. Ahorita hemos hecho una proyección y una estimación del 2020 al 2025 para ver cuánto es la cantidad de RAE que se está generando a través de un modelo matemático que la Universidad de Naciones Unidas nos ha proporcionado, donde se toma en cuenta un poco la balanza comercial de electrodomésticos, es decir, la diferencia entre import y export, para ver pues un poco la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que están entrando al país y en función de eso pues determinar mediante un modelo matemático ya definido cuánto es la cantidad de RAE que se está generando. Bien, bueno, esto es lo que ustedes pueden encontrar en términos generales en un aparato, ya, más bien en un residuo de aparato eléctrico y electrónico, ¿verdad? Metales preciosos como cobre, plata, palladium, metales básicos, cobre, aluminio, perdón, arriba es plata, oro, ¿verdad? Cobre, aluminio, níquel, zinc, selenio, hierro, ¿verdad? Metales de preocupación, es decir, metales que ya tienen mucho que ver con un impacto que yo pueda tener en la salud, en el efecto a la salud y medio ambiente, ¿verdad? Mercurio, plomo, cadmio, arsénico, bismuto, ¿verdad? Combustibles plásticos, pero aquí también nos damos cuenta que estos combustibles plásticos, pues el problema que se da es que tienen compuestos bromados, ¿verdad? Porque obviamente como la mayoría de estos aparatos tienen tienen que, tienen que tener algún tipo de resistencia contra el calor, entonces pues se utilizan algunos compuestos orgánicos precisamente conocidos como retardantes de llama, que lo que hacen pues obviamente es hacer obviamente que la vida útil de este equipo soporte más, que es un plástico, pero este plástico que tiene este retardante de llama, que son los compuestos orgánicos que vemos acá, pues hace difícil que pueda reutilizarse, ¿verdad? O recuperarse con el objetivo de, como que si fuera un plástico que lo puedes hacer pellet y volverlo a reutilizar, se vuelve complicado. Sobre esos, el proyecto que estamos ejecutando, sobre eso va, ¿ya? Ahí pues vemos el PCB, el TTBA, que es tetrabromo de bifenol, bueno, nombre es policloruro de vinilo, es un poco más, más, más conocido como TBC.
clorofluorocarbonos, estos, por ejemplo, están enfocados a la parte de gases refrigerantes, ¿verdad? Entonces, todos estos, pues ahí ustedes pueden ver que ya la composición, ya es cierto que podemos hablar de metales preciosos, metales básicos, ya hay unos de interés o de preocupación, ya cuando desglosamos un poco más las características o la composición de este RAE, pues podemos ver ahí metales preciosos, básicos, elementos peligrosos, que pueden ser metales peligrosos, como los que estamos viendo, y compuestos orgánicos. Ahí pues aparecen los retardantes de llama y otros materiales como plástico, madera, cerámica y vidrio, que obviamente al establecer un concepto de economía circular, pues sabemos que muchos de estos, en el caso de los metales preciosos y básicos, pues se pueden recuperar y aprovechar nuevamente y tener un valor en el mercado. En el caso de otros materiales también, pero en el caso de los otros elementos peligrosos, ahí sí hay un problema. Y sobre esos es que también es importante conocer, pues obviamente, los efectos a la salud y medio ambiente que se están dando, ¿verdad? Bueno, este es un estudio, nosotros acabamos de actualizarlo para el 2020, ahí tenemos la generación per cápita de RAE, kilogramos de residuos de aparato eléctrico por habitante, ha ido en crecimiento constante. Ahorita creo que la que sacamos para el 2020 andaba por 5.8 kilos de RAE por habitante para El Salvador. Y bueno, al final un poco el patrón que estamos teniendo pues es precisamente un patrón de crecimiento constante año con año. En algunos países lo que se está buscando, si ustedes ven el caso de Chile, pues ahí pues vemos que también hay un crecimiento. En la mayoría, en realidad, sí se está dando un tema de crecimiento importante. Y bueno, o sea, esa es la tendencia. La tendencia es que a mayor, digamos que a medida va pasando el tiempo, pues la tendencia nos está indicando es que mayor generación de RAE per cápita vamos a tener. Entonces, a partir de eso, pues se tienen que establecer hay que definir o establecer pues algunas estrategias importantes a nivel país. De la composición, pues ya lo habíamos mencionado. Eh, tenemos un 60% de todo el RAE pueden ser metales, es decir, que pueden ser prácticamente aprovechables. Pero aquí está, digamos que está, digamos, combinado con metales preciosos, metales digamos, básicos, pero también encontramos los metales peligrosos. Entonces, en esa gama que vemos ahí, pues mix, plástico, metal, plásticos, contaminantes, algunos tarjetas o circuitos integrados, pues un poco el panorama. Aquí pues podemos ver, por ejemplo, la composición de un RAE a partir de un aparato o teléfono celular, ¿verdad? Vemos que el 45.03% es plástico, sin embargo, es bien general, es decir, de ese plástico existe un plástico bromado o con retardante de llama. Entonces, ese retardante de llama no necesariamente indica que ese plástico yo lo puedo reutilizar. Pero sí, por ejemplo, vemos que tiene 994 de cobre, acero, plata, oro. Digamos que esa primera línea, aluminio, pues estaríamos hablando quizás 9, 9, 18, 10, 20, 23, como un 23% del peso del aparato. Estaríamos hablando de una oportunidad al aplicar el concepto de economía circular, de que se pueda recuperar, ¿verdad? Luego, pues en el plástico, vidrio, pues también es una opción para poderle recuperar. En plástico, pues sí tendríamos que analizar un poco, aunque sí representa casi la mitad del peso del celular, sí representa, habría que analizar un poco ese plástico, cuál es retardante de llama, cuál tiene retardante de llama y cuál sí se puede recuperar. Y ahí hay otro porcentaje importante no determinado que se menciona en otros, que obviamente, pues, de acuerdo a la fuente que sacamos, que esto es un estudio que se hizo para Latinoamérica por parte de la CEPAL, pues un poco saber que existe una composición aún no definida, pero que todo eso pues conlleva el 60 perdón,
el 21% del total del peso que podría haber alguna oportunidad para poderle recuperar. Pero esas decisiones se van tomando con base a los estudios que se vayan desarrollando. Ahora, ¿qué es lo que se hace, digamos, acá en El Salvador en este momento? Ahorita un poco adentrándonos al tema de la experiencia país. Hay una recolección primaria, ¿verdad? Donde pueden existir puntos de entrega. Hay que mencionar que en el país, lamentablemente, digo, lamentablemente es algo que se tiene que... Tú no puedes entregarle estos aparatos residuos o estos RAEs a cualquier persona. Es decir, existen solo 3 empresas autorizadas por el Ministerio de Ambiente para poder realizar esa recolección, transporte, almacenamiento. Y de esas 3, solo una tiene el permiso para desensamblar. Existe un mercado informal. Nosotros tenemos ahorita más o menos analizado que son como entre 18 y 20 empresas en total las que se están dedicando a captar estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Algunas se dedican, por ejemplo, a repararlos y venderlos, lo cual está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que en teoría deberíamos de tener estos permisos, pero bueno, o sea, al fin y al cabo eso no me compete a mí analizarlo. Nosotros lo que estamos un poco analizando, pues precisamente es que estas empresas puedan llegar a la legalidad, ¿verdad? Pero hay un tema de recolección primaria, hay un tema de transporte, almacenamiento temporal, porque sí, digamos que, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ahorita el Ministerio de Medio Ambiente estamos apoyándole un poco en la parte de los reciclatones. Hubo uno hoy en marzo, si mal no recuerdo, un reciclatón que duró una semana, se lograron recolectar aproximadamente 20,000 libras de RAE. Se hizo en este caso en conjunto el Ministerio de Medio Ambiente con una de las empresas autorizadas para recibir estos, que autorizadas por el mismo ministerio. Y entonces ahí nosotros un poco estamos tratando de analizar el tema de la recogida, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros como país tratar de identificar cuál es el porcentaje de recogida que tenemos con base a la proyección que hemos hecho de RAE versus lo que se pueda recoger. Luego, pues, ¿existe algún tipo de tratamiento y aprovechamiento? Una de las empresas es la que tiene el permiso para poder desensamblar ciertos aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando me hablo de desensamblar, pues obviamente es con el objetivo de recuperar. Ellos van tras los metales preciosos y básicos, digámoslo así, o sea, oro, plata, cobre, y los otros como hierro, aluminio, ¿verdad? O sea, van tras esos. Y pues obviamente a partir de ese proceso de desensamblaje se generan esos desechos adicionales como lo son el plástico, ¿verdad? El plástico que les mencionaba que usualmente contiene retardante de llama. Y bueno, a partir de eso pues hay un tema de transporte y comercialización y usualmente lo que hacen estas empresas es sacar estos aparatos pero ya desensamblados o almacenados de manera adecuada a través de un convenio, que es el convenio Basilea, que es el de transportes transfronterizos de desechos especiales. Se abocan a ese convenio y pueden sacar estos desechos, porque hay otro país que los puede estar recibiendo, donde ellos terminan de realizar la recuperación o aplicando el concepto de economía circular, donde ellos terminan pues de realizar, obviamente, el proceso de recuperación respectivo con base a los desechos que ahí se generen. Pues ahí podemos observar un poco el tema de la aplicación del concepto de economía circular. Hay una cadena de valor, ¿sí? Vemos la fabricación del aparato eléctrico electrónico, la industria, la comercialización, el consumo, y aquí es donde se debe de aplicar el concepto de economía circular, hablando de la posibilidad de repararlo, ¿verdad? Antes de que se convierta en un RAE, porque existe la posibilidad de que se pueda, almacenamiento, o de lo contrario, un tema de recolección, ya convirtiéndolo en un RAE. Entonces aquí si hablamos de un concepto de economía lineal, lo lógico sería fabricación, comercialización, consumo y desecho. Pero cuando ya hablamos de un concepto de economía circular, pues es fabricación, comercialización, consumo, reparación o no,
recolección, nos vamos a clasificación, desensamblado y ahí pues buscar la posibilidad de recuperación de materiales. Veamos, creo que alguien está consultando algo, no sé, si tienen alguna duda podemos también tener este espacio. No, ingeniero, solamente recortándoles el espacio para preguntas. Ok, excelente, chivo. Entonces, aquí pues, allí es donde se aplica el concepto de economía circular, donde si seguimos, como les decía, fabricación, comercialización, consumo, y ahí sería el desecho, ¿verdad? Pero cuando ya aplicamos la posibilidad de reparación o la posibilidad de recolección, ya el RAE, el AE, aparato eléctrico y electrónico, convertido en RAE, viene la recolección, clasificación, recuperación de ciertas funciones para volver a una empresa determinada, desensamblado, ¿verdad? En el desensamblado lo que buscamos precisamente es la recuperación de ciertos materiales, y ahí sí, ¿verdad? Ya ir cerrando el ciclo de economía circular con el tema de desechar, pero desechar la menor cantidad después de haber logrado prácticas de reciclaje, reuso y reutilización o de prevención en la fuente. Vaya a parar alguno en relleno sanitario o la disposición final, que usualmente la práctica mejormente conocida para la disposición final es el coprocesamiento, es decir, la quema de estos residuos mediante combustión pirolítica, es decir, combustión a altas temperaturas para evitar la formación de carbonos orgánicos volátiles, que son sustancias cancerígenas lógicas de un proceso de combustión, y ahí pues, pues dar la disposición final de los mismos. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cadena de gestión adecuada de los residuos RAE, ¿verdad? Recolección, desmantelamiento, componente o separación en el proceso de recuperación de sus fracciones específicas, ¿verdad? Usualmente aquí tenemos aparatos RAE, se desensamblan, se recuperan las tarjetas, aquí es donde encontramos los diferentes metales preciosos o básicos. Algunas pues ya un proceso más detallado que digamos aquí en el país no se tiene, que ya es la parte de la recuperación en sí, ya donde ya tú recuperas el oro, la plata y ya lo fundes y en ese proceso pues puedes lograr mucho aprovechamiento. Aquí lo podemos ver también en esta de acá, pues metales, hay un proceso de fundición. Esto no hay aquí en El Salvador, como les digo, aquí en El Salvador las empresas se están dedicando exclusivamente a almacenar y sacar. Otra empresa almacena temporalmente, desensambla, separa plástico, metal y electrónico, y en electrónico específicamente al tema de tarjetas, por ejemplo, como las que se ven ahí. Y este es como el camino, ¿verdad? Si es un material ferroso, pues hay un proceso de fundición, ya sea acero cobre, bobinas de acero, bobinas de acero o de cobre, y ahí pues hay un valor en el mercado importante, ¿verdad? Lo mismo es en el plástico, no todo el plástico, recuerden que les comenté de que existe aquellos que son retardantes de llama, hay métodos para poder determinar cuáles son plásticos retardantes de llama, cuáles no, tecnologías bien avanzadas hasta pruebas, pruebas químicas, así como se detecta, por ejemplo, algunos cuando reaccionan con un químico para ver si cambia de color, se puede llegar a la conclusión de que este tiene un retardante de llama y en función de eso, pues darle el tratamiento adecuado o disposición adecuada. Bueno, en el electrónico, pues trituradora para reducción de tamaño, fundición, lingotes de metales preciosos, molino de martillo, polvo, un separador electrostático para separar por cargas, y esos son como la cadena adecuada de gestión de residuos para poder, obviamente, darle una recuperación importante a los desechos, o más bien a los RAE que se pueden recuperar y aprovechar nuevamente para incorporarlos a la cadena de valor, o a la cadena en sí del ciclo de vida, y otra pues para darle un tratamiento y disposición adecuada a estos desechos, ¿verdad? Ya los que definitivamente pues no podemos hacer mayor cosa por ellos más que solo darles un tratamiento y disposición adecuada. Bueno, un poco el flujo óptimo sería a través de hogares, entidades privadas y públicas. Aquí pueden entrar también alcaldías, municipalidades, ¿verdad?
establecer puntos de recolección, empresa, municipio. Por ejemplo, un punto de recolección es el desarrollo de estos reciclatones, que hoy este año van a haber más reciclatones. Tengo una expectativa también de realizar un reciclatón por universidades, ¿verdad? De hecho, ahorita ya estamos programando uno con la Gavidia, Universidad Francisco Gavidia. Estoy con la expectativa de hacer que serían entidades privadas, por ejemplo. También un reciclatón con un banco que está interesado en realizar, donde la gente pueda llegar a dejar sus aparatos. Pues en algún momento lo vamos a practicar con el vicerrector, el doctor Oscar Osegueda, que es el que está en el representante, en el comité consultivo que tenemos del proyecto de gestión de RAE a nivel nacional, la oportunidad de hacer un reciclatón en la universidad donde pues podamos desarrollar algunas actividades y que no solo el enfoque es el enfoque no solo es recolectar RAE y que estos pues se vayan a través de las empresas autores, sino que también realizar un tema de sensibilización, eso es muy importante. Luego, pues, pasar a la siguiente etapa, que es reuso y acopio. Hay almacenamiento. Estas empresas, obviamente, son las encargadas de recibir estos RAEs. A ellos, pues, se les pide un informe para sacar la cantidad de RAEs que se están generando. Unas de ellas, pues, van a almacenar adecuadamente y van a sacar fuera del país, y otras, pues, obviamente, se van a encargar, la otra, pues, se va a encargar de realizar el desensamble en la medida de lo posible, y que los desechos que se generen como producto del desensamble pues vayan a parar. Ahorita estamos en pláticas con Geocycle para que haya un coprocesamiento, que haya una ruta crítica, que no solo sea sacarlos por medio del convenio de Basilea, sino que también que haya una ruta crítica específicamente para el coprocesamiento en Geocycle y en Metapan, para darles pues una disposición final. Entonces, ese es como digamos, el camino a seguir, es decir, la economía circular, pues les mencionaba, se basa mucho en este tema, en el tema de que podamos, pues, podamos definitivamente darle un aprovechamiento o una estrategia de prevención de la contaminación, aprovechamiento, reciclaje, reuso a los materiales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y también estar consciente de que si estos aparatos o estos residuos pues no llegan hacia lugares óptimos para su tratamiento y disposición, pues tienen elementos tóxicos que pueden representar un riesgo importante primero a la salud, porque obviamente, digo primero a la salud, porque primero es contaminas el ambiente y a partir de la contaminación ambiental viene un problema de salud. Pero en realidad debería ser que es un problema de la salud como consecuencia de un problema ambiental. Entonces, pero va primero la contaminación ambiental y esa contaminación ambiental me va a generar un impacto a la salud. Al juntarlos con los demás desechos y llevarlos a botadores a cielo abierto, estos son altamente contaminantes, ¿verdad? Porque algunos tienen, como vimos, metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, cobre, cromo, y algunos tienen la capacidad de bioacumularse y se pueden acumular pues en nuestro organismo y generar importantes efectos a la salud. Aparte que pues algunos, ¿verdad? Por ejemplo, como las pantallas de plasma que usan un gas como el trifluoro de carbono, es 17.000 veces más contaminante que el dióxido de carbono en términos de factor de emisión y potencial de calentamiento global. O sea, aparte de generar un problema de contaminación directamente o contaminación ambiental en el entorno, también estamos contribuyendo con un potencial de calentamiento mucho más elevado. Aquí, pues, el impacto al ambiente, pues, contaminación de mantos freáticos, áreas verdes, subsuelo, ríos, lagos, cuerpos de agua superficiales o subterráneos, emisiones a la atmósfera por elementos tóxicos como los que estamos mencionando, vas a generar un desequilibrio en el ecosistema y un alto impacto en la huella de carbono por la generación de estos residuos, ¿verdad? Aquí pues un dato de un factor de emisión es bien general, pero nos da un indicativo, ¿verdad? Que se producen aproximadamente 0.08 kilos de CO2 por kilo de residuo RAE,
Existen algunos factores de emisión, por ejemplo, ¿qué sucede si, por ejemplo, los celulares o las computadoras, pues que aunque sea una mínima cantidad de oro que se utiliza, o de cobre o platino, pues ahí está el factor de emisión asociado precisamente, o sea, por cada kilo de oro que yo estoy extrayendo, digamos, de una mina, ¿verdad? Que aparte que es un recurso no renovable, es decir, que no se va a renovar, pues estamos hablando que sería equivalente a casi 17.000 kilogramos de CO2 emitidos al ambiente. Lo mismo con el cobre, platino y plata, ¿verdad? Entonces también pues un poco conocer ese impacto ambiental, no solo desde el punto de vista de efectos en los ecosistemas, sino que también a nivel global hablar sobre contaminación o impacto ambiental asociado a cambio climático por el potencial de calentamiento que estos equipos tienen. Como les mencionaba también, muchos de los RAE que se generan son aires acondicionados que tienen cargas de refrigerante importante que han quedado ahí. Y bueno, pues ahí podemos ver cuál es el potencial de calentamiento global de estos refrigerantes, la R23, la 11.700, es decir, una tonelada de R23 emitida al ambiente es el equivalente a 11.700 toneladas de CO2, o un kilogramo, si estoy hablando de relación 1 a 1. Un kilo, digámoslo así, o pongámosle 1 gramo, porque son pequeñas cantidades, ¿verdad? Que eso sí es fácil, hablar de cuando tú cargas un carro, puedes cargar 5, 6, 5 kilos, 4 kilos, ¿verdad? Perdón, un sistema de refrigeración, 1 kilo de refrigerante, si tú estás cargando un sistema de refrigeración es porque se te ha ido ese kilo, y ese kilo equivale a 11.700 toneladas, 700 kilogramos de CO2 si lo vemos en esa relación. Ya existen algunos migrando, bajo el concepto de química verde, están migrando a aquellos que son un poco menos contaminantes en términos de potencial de calentamiento global, que son conocidos como refrigerantes ecológicos, ¿verdad? Y ya pues sus factores de potencial de calentamiento tienden a bajar. Ahí podemos ver pues el R152A, 140, ¿verdad? Ese es su factor de su factor o potencial de calentamiento global. Bueno, los impactos a la salud después de un proceso de contaminación, es decir, ya sea porque bebiste agua contaminada por plomo, porque esa fue contaminada por un RAE que quedó allí, o por mercurio, pues te puede generar pues náusea, vómito, ya hablando de contaminación ambiental en sí, es decir, irritación, deficiencia en la coordinación motriz para los pequeños, ¿verdad? Deficiencia pulmonar, enfermedades renales, disminución de una parte de la química sanguínea, que es los glóbulos blancos, presión arterial y ritmo cardíaco variable, es decir, puede ser hacia abajo o hacia arriba, daño al sistema nervioso, y en algunos casos también podemos estar hablando de cáncer, ¿verdad? Aquí pues un poco relacionándonos con la parte de los retardantes de llama, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, los PCB, estos son los que encontramos en los transformadores. En teoría, estos PCB están siendo eliminados después de cierto tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo existen todavía en uso, y estos pues son delicados. También tenemos los retardantes de llama, como el TBBA, que es tetrabromobifenol, donde los podemos encontrar en termoplásticos, cables. El TTBA es el retardante de llama más utilizado actualmente en placas y circuitos de carcasa. Bueno, los clorofluorocarbonos, que ya mencionaba, que para unidades de refrigeración, sistemas de refrigeración en general. Ahí vemos los potenciales a la salud y al medio ambiente, pues cancerígeno, neurotóxico, efectos negativos sobre la reproducción, daños potenciales al ambiente, pues soluble en los lixiviados de los vertederos volátiles, bioacumulativos y persistentes, tienen la capacidad de bioacumularse en el cuerpo y ser persistentes, es decir, y generar los impactos, ¿verdad? Y bueno, en el caso de los clorofluorocarbonos, pues muchos de ellos con un elevado potencial de calentamiento global, como lo que habíamos visto ahí, ¿verdad? Aquí podemos ver otros, ¿verdad?
Metales pesados, cadmio, lo podemos encontrar en baterías, capas fluorescentes, monitores, impresores, tóner, fotocopiadoras. Puede tener efecto irreversible en los riñones, provocar cáncer, desmineralización del esqueleto. Su incineración lleva a la emisión de dioxinas y furanos, entonces, un poco es tratar de recuperarles. Plomo, monitores, baterías, placas, pueden dañar el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. Las células absorben fácilmente estos efectos tóxicos por plomo. Por ejemplo, ¿se recuerdan la vez que no hace mucho hubo un incendio en Batería Récord? Bueno, donde estaba Batería, hace poco, no hace mucho, creo que fue el año pasado. Y bueno, de repente empezaron a salir un montón de propaganda, así, de que llegaban ahí ciertos funcionarios y se tomaron fotos y la forma en la que iban vestidos, pues a mí no me extrañaría que esta gente que anduvo allí, pues de repente pueda tener problemas de salud porque se expusieron, andaban con unas mascarillas como que eran de estas mascarillas para el virus, ¿verdad? Entonces, desconocimiento técnico, creo que esa es y sobre todo, pues, por tal de sacarse una foto, descuidan y no tienen el conocimiento técnico para saber que estaban en peligro. Los bomberos no, los bomberos estaban bien equipados con eso, pero tenían sus equipos, ¿verdad? Pero había gente que andaba hasta en camisetas ahí, eh, entonces, de repente alguien dice, sí, pero es que la gente es ignorante, es que la gente no sabe, pero si vemos un ejemplo ahí típico de eso, lo lógico es que suceda es precisamente que por desconocimiento técnico de eso, pues se generen problemas a la salud ante la exposición de ese tipo de residuos, ¿verdad? Que son fácilmente asimilables por el cuerpo. Níquel, mercurio, americio, sustancias radioactivas, interesante, equipos médicos y detectores de incendio tienen estas sustancias radioactivas y peligrosas. El coltán, es un metal que solo se obtiene creo que es en África. La vez pasada lo estuve investigando y es bien caro, ¿verdad? El coltán, es una roca compuesta por minerales calumbita y tantalita, es una denominación científica. Usualmente lo puedes encontrar en la República Democrática del Congo, es conocido como el oro negro, ¿verdad? Quiero ver el precio, si podemos encontrar algo del precio. Ahorita pues estoy viendo en San Google. Veamos, precio. Un promedio de $320 por kilo, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en teléfonos móviles, GPS, plasmas, portátiles, entre otros. Entonces, como pueden ver, son materiales importantes que se pueden considerar para poderlos aprovechar adecuadamente y para que estos pues no vayan a causar los daños o impactos a la salud y medio ambiente. Ahora, ¿qué se hace? Pues obviamente la jerarquización, algunos pues es el concepto de pirámide invertida, en este caso aplicada a la gestión de los residuos. Aquí pues incluimos también el concepto de economía circular, prevención, reducción, reciclaje, recuperación en este caso, porque obviamente hay una parte que se recicla, que se puede, y hay otra parte que podemos recuperar. Y por último, la parte de eliminación, ¿verdad? Entonces la eliminación mediante técnicas adecuadas. ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿qué se puede hacer en términos generales? Porque no solo es concientización, hay que establecer un marco jurídico importante para la recogida y reciclaje. En eso se está trabajando en el proyecto. Estamos diseñando instrumentos normativos para la parte de RAE, el reciclaje, para nivel nacional. Introducir el concepto de responsabilidad extendida o ampliada del productor, es decir, que en este caso, por ejemplo, el que importa el aparato eléctrico y electrónico, que es como sucede en otros países, sea el que de alguna manera pague por la disposición de estos residuos, ¿verdad? Aplicar las leyes a todos los actores involucrados en los mecanismos de control, cumplimiento y garantizar condiciones equitativas. Aquí tenemos tres actores importantes, es
es el productor, que en este caso nosotros no producimos, sino que sería el importador de aparatos eléctricos y electrónicos y comercializador, que muchas veces es lo mismo. Luego tenemos al generador. En el generador estamos nosotros como personas, viviendas, alcaldías, municipalidades, entidades públicas, privadas, y el gestor. El gestor es el que se encarga de recuperar esa recogida de RAE y darle un tema de aprovechamiento y recuperación o reciclaje, aplicando el concepto de economía circular, y dar una disposición final que debe de ser pagada de repente por el mismo productor, importador o distribuidor, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí que se debe de discutir y que se está discutiendo en el seno de este comité que estamos viendo dentro del proyecto. Crear condiciones de inversión favorable para que los recicladores o gestores pues, experimentados contribuyan con sus conocimientos técnicos, utilizar el sistema de recogida informal para recoger RAE. Como les mencioné, tenemos 3 empresas que están autorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, pero existen muchas empresas que recogen RAE también, y de alguna manera tratar de que éstas se involucren en el proyecto para tener un índice de recogida un poco más concreto, ¿verdad? En el caso que no existan instalaciones locales de tratamiento final, que en El Salvador no se tienen, para la fracción de RAE, garantizar un acceso a plantas de tratamiento internacionales. En teoría, la disposición que estamos buscando es a través de geocycling. Estamos evaluando la posibilidad de poder coprocesar ahí, tener esa ruta, ¿verdad? Garantizar costos de funcionamiento de los sistemas de transporte, incentivar competencia, ¿verdad? Costo de eficacia, concientizar a todos los implicados en la recogida y reciclaje sobre los peligros para el medio ambiente, salud y las personas, ¿verdad? Un poco lo que estamos hablando ahorita. Concientizar a los consumidores sobre los beneficios ambientales del reciclaje, y que esto pues, nos permita también de alguna manera estar interrelacionados todos y saber de que si se van a realizar campañas de reciclatón y todo, pues podamos participar para que estos RAE puedan, por ejemplo, llegar a tener una disposición mucho más adecuada, ¿verdad? Bueno, existen mecanismos de certificaciones, programas de coeficiencia, que la mayoría de ustedes creo que conocen, o producción más limpia, tecnologías limpias, sistemas de gestión ambiental basados en la norma ISO 14000, y hay certificaciones específicas para el tema de RAE, como CR2, prácticas responsables por el reciclaje de equipos electrónicos. Esta es una norma norteamericana de referencia específica pues, para recuperadores, recicladores y gestores de equipos o de sus residuos, ¿verdad? Que también pues, las empresas pueden abocarse y tomar de referencia pues, para dar una gestión adecuada de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, bueno, eso era lo que tenía para presentarles este día. Bueno, me quedo quizás un par de minutos para cualquier duda o consulta que tengan al respecto sobre la temática y bueno, pues agradecerles nuevamente por la invitación y estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Gracias.